Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Pablo Cortés. Soy alumno del módulo 0300 de la psicología aplicada en el campo de la salud. Eh, el día de hoy voy a exponer acerca de la aplicación de la psicología de la salud en campos específicos. Voy a desactivar la cámara porque pues, no alcanza a salir toda la información que tengo preparada y pues espero que la disfruten. Dentro de los temas que desarrollé, bueno, desarrollé los temas que a mí me causan como más interés y me centré en el estrés, en sus definiciones, sus causas y sus consecuencias, también la prevención del VIH-Sida, el dolor crónico y el cáncer. El estrés se define como el resultado de una percepción de discrepancia entre los recursos varios no disponibles y las demandas de una situación específica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo ante mí una situación que me exige más de los recursos que yo poseo para poder resolverla, voy a entrar en un estado de estrés. Autores como Selye la definen en función de las respuestas, mientras que Lazarus se enfoca en la percepción que se tiene ante diferentes estímulos. Estas diferencias son muy importantes y lo vamos a mencionar más adelante. La definición de estrés propuesta por Selye deriva de las concepciones físicas. Ya que en la física se considera que el estrés es el efecto producido sobre un cuerpo o una estructura sólida. Sin embargo, esto deja fuera el aspecto humano dentro de la definición, por lo cual este autor tuvo que utilizar recursos biológicos como la definición de homeostasis, que es el equilibrio de las células, para poder integrarlo a su definición. Entonces, los seres humanos, que somos entes biopsicosociales y buscamos el equilibrio ideal, son las dos concepciones que llevan a Selye a desarrollar el síndrome de adaptación general. El síndrome de adaptación general no es sino la respuesta ante situaciones estresantes. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve para poder entender cómo es que funciona realmente el estrés. El síndrome de adaptación general, como les mencionaba, es la respuesta del organismo para defenderse de los agentes negativos y está orquestado por el sistema nervioso autónomo. Se compone de 3 etapas. La primera etapa, que es la reacción de alerta, la segunda etapa es la fase de resistencia y finalmente la fase de agotamiento. Una vez que logramos evadir la fase de agotamiento, recuperamos la homeostasis y nos logramos establecer en nuestro baseline. El síndrome de adaptación general, pues, como ya les mencioné, las etapas que lo componen, vamos a mencionar algunas de las características. En la reacción de alerta, el cuerpo se percata de estresores y se prepara para la defensa y el sistema simpático y parasimpático actúan en conjunto. La fase de resistencia es el momento en el cual se acepta el estímulo y se adapta el cuerpo a él. La prolongación de esta fase puede provocar un detrimento en la salud física y mental del sujeto. Finalmente, pues se cae en la fase de agotamiento, que es la fase final, y se caracteriza por el derrumbamiento físico. Es muy importante que tengamos en cuenta que durante este proceso los niveles de cortisol se elevan demasiado. Una vez que nosotros logramos descansar y recuperarnos, estaríamos nuevamente en esta línea de homeostasis o de equilibrio. Esto de acuerdo a la concepción de Selye. Pero ante esta concepción, que es un tanto pasiva, surge la concepción de Lazarus, que es la contraparte y en la cual el individuo no sufre las consecuencias, ya que Lazarus plantea que el estrés se genera debido a la visión que tiene la persona afectada acerca de un acontecimiento específico. Y este proceso se da en 3 etapas. Primero se da la valoración, segundo la vulnerabilidad provoca el estrés y finalmente se da el afrontamiento. Es importante que mantengamos
este factor de vulnerabilidad, ya que para este autor es lo que hace que se presente el estrés como tal. ¿A qué nos referimos? Si yo considero que no voy a ser capaz de realizar la actividad que se me está pidiendo, me voy a sentir vulnerable. Y al sentirme vulnerable voy a estar en un estado de estrés. El estrés se divide, para Lazarus, se divide en estas tres etapas y vamos a hablar ahorita de la valoración. La valoración se divide en tres subetapas, que es la valoración primaria, la valoración secundaria y la reevaluación. En la valoración primaria es una evaluación en sentido del bienestar y se identifican tres categorías: el peligro, la amenaza y el desafío. En la valoración secundaria se forma una idea acerca de las capacidades para controlar o afrontar el peligro, la amenaza o el desafío. Y finalmente la reevaluación es una etapa en la cual cambian las percepciones debido al aprendizaje constante y a la recopilación de información nueva. Una vez que tengo esta valoración voy a la siguiente etapa, que es la etapa de la vulnerabilidad. Si yo después de haber hecho todas estas valoraciones me doy cuenta de que no tengo elementos para afrontar el desafío, el peligro o la amenaza que se presentan ante mí, voy a caer en un estado de estrés. Y aquí voy a tener pues solo una opción, y esta es afrontar la situación. Y aquí es en donde se da un cambio constante en los esfuerzos cognitivos y conductuales para responder a las demandas específicas de carácter interno o externo que se valoran como excedentes de mis recursos personales. Y pues el estrés para Lazarus es el resultado de las reacciones entre individuos y su entorno evaluado, por este como una amenaza que desborda sus recursos, debido a la demanda de roles interpersonales y físicos que ponen en peligro su bienestar. Es algo así como de, son tantos pesos, ¿y qué crees? Pues me acabo de dar cuenta de que no traigo, y oh caray, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son las causas del estrés? Bueno, pues existen tres causas del estrés: las psicosociales, las biológicas y el tipo de personalidad. Las consecuencias del estrés son negativas y se clasifican en tres rubros: el aumento en conductas no saludables, como fumar, beber o comer en exceso; alteraciones en los sistemas fisiológicos, que comprometen el sistema inmune deprimiéndolo y aumentando la probabilidad de desarrollar cáncer; y los cambios cognitivos, que se caracterizan por el desarrollo de temores irracionales o fobias, ataques de pánico o crisis de ansiedad. Las estrategias de intervención, que es propiamente el papel del psicólogo, es la terapia cognitivo-conductual, la psicoeducación y ejercicios de respiración, talleres de prevención y manejo del estrés y terapias alternativas holísticas. Como se ha mencionado, pues existen conductas que son atenuantes en cuanto a nuestra salud, y pues el VIH-Sida, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una patología que se caracteriza por afectar el sistema inmunológico, ocasionando múltiples enfermedades debido a la supresión del mismo. Esta enfermedad se adquiere por tres vías, que puede ser la sanguínea, ya sea por transfusiones o por compartir jeringas, por la vía sexual y por la vía perinatal. De acuerdo con SIDA, en 2005 existen en México un total de 90.043 personas infectadas con este virus, de las cuales 83% son hombres y 16.2% son mujeres. La característica más preocupante o la causa más alarmante del SIDA son las conductas sexuales irresponsables. Y las conductas sexuales irresponsables, principalmente en los jóvenes, son un factor alarmante, ya que debido a las relaciones sexuales sin protección o tener múltiples parejas sexuales pueden llegar a contraer esta enfermedad. También
dentro de la práctica sexual existen diversas prácticas que incrementan el riesgo de contraer esta enfermedad. El sexo anal es una de las principales maneras de contagiarse, seguido por el sexo vaginal y finalmente por el sexo oral. Es interesante cómo las connotaciones mentales o las estructuras mentales que se van generando en este grupo poblacional hacen una diferencia o hacen uso omiso de las recomendaciones para tener una vida sexual saludable, dentro de ellas el uso del condón. Entonces, ponen por encima el placer que el uso del condón. Además, a esto se le suma una deficiente educación sexual y, bueno, a todo esto la ignorancia de no saber que existen pues diferentes tipos de condones hacen que pues sea presa fácil de este virus. Dentro de los factores psicosociales se encuentra el, el factor socioeconómico, la educación sexual, el machismo, la abnegación por parte de la mujer y la incompetencia para poder comprar los condones. Es algo, es algo curioso, pero es algo que sigue sucediendo hoy en día. Ajá. Entonces la visión del psicólogo cobra importancia en este caso, ya que se enfoca en la búsqueda y la evaluación de conductas de riesgo con la finalidad de establecer relaciones entre el número de contagios y las conductas persistentes, como el tipo de práctica y el patrón de comportamiento sexual, así como brindar una orientación adecuada con el fin de prevenir más contagios. Ajá. Por otra parte, cambiando un poco de tema siguiendo con esta dinámica de la exposición, el dolor crónico se define como aquel dolor que se extiende después del tiempo en que normalmente debía de haberse extinguido y su duración rebasa los 6 meses. Debido a que es un fenómeno multicausal, se han creado modelos complejos para entenderlo. Los modelos más utilizados son el modelo de Melzack y Lesser. El modelo de Melzack y Casey se define con base en la experiencia del dolor y se divide en 3 categorías: el sensorial discriminativo, motivacional afectivo, cognitivo evolutivo, mientras que el modelo de Lesser se centra en los sustratos anatómicos específicos y plantea un esquema jerárquico de 4 niveles. El primero es la nocicepción, después es el dolor, el sufrimiento y las conductas de dolor. La psicología aborda el dolor crónico desde 3 enfoques: el psicodinámico, la perspectiva familiar y el conductista, y lo investiga desde el enfoque cognitivo-conductual. Por otro lado, bueno, pues ahora vamos a hablar del cáncer. Y el cáncer es una enfermedad multifactorial que se desarrolla a nivel celular, cuya principal característica es la proliferación descontrolada de las células, formando tumores. En el 2011, Hanahan y Weiner describieron estas características, ¿no?, las características que son propias de una célula cancerosa, y los denominaron como los hallmarks del cáncer. Estas son a una alta tasa proliferativa, evasión de los supresores de crecimiento, resistencia a la inmunodestrucción, una inmortalidad replicativa, inflamación, invasión y metástasis, inducción de la angiogénesis, inestabilidad genómica y mutaciones, resistencia a la muerte celular y un metabolismo celular aberrante. Todas estas características pues son detonadas por diversos factores. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores ambientales, factores epigenéticos y también factores psicológicos. Dentro de estos factores psicológicos se contempla la depresión y el estrés. La depresión se contempla como un factor
premórbido. ¿Qué quiere decir esto? Que es un causante de la enfermedad. Y el estrés también se considera como un factor premórbido, pero se acrecenta una vez que la enfermedad ya se ha desarrollado. Sin embargo, estos tres factores generan una sinergia y una retroalimentación positiva en la cual la depresión genera que haya cáncer o es un factor del cáncer. Una vez que el cáncer se ha desarrollado, el paciente se deprime porque tiene cáncer y se empieza a estresar porque tiene cáncer. Entonces, se hace como un círculo vicioso en el cual todo está alimentando a todo. Debido a esto, el papel del psicólogo cobra una importancia vital, ya que pues se tiene que enfocar en el desarrollo de una calidad de vida adecuada para el paciente. Y teniendo en cuenta este objetivo, se desarrolló la terapia psicología adyuvante. Esta terapia psicología adyuvante se basa en un enfoque cognitivo-conductual basado en la terapia contra la depresión y su objetivo es aliviar el estrés y los trastornos psiquiátricos de estos enfermos. De esta terapia se derivan 5 objetivos, los cuales se centran en mejorar la calidad de vida del paciente, inducir un espíritu de lucha positivo, retomar el control de sus vidas, la enseñanza de la expresión de sus emociones y la comunicación efectiva entre parejas. Finalmente, pues, el papel del psicólogo en estas enfermedades no es meramente especulativo. Tenemos una responsabilidad enorme, ya que debemos de dotar a nuestros pacientes de las herramientas adecuadas para que puedan dirimir el estrés. Desde mi punto de vista, el estrés es el causante de muchas de estas patologías. Y si no hacemos algo para que aprendan a lidiar con él y aprendan a disminuir estos niveles de estrés, vamos a seguir desarrollando estas enfermedades. No por nada se conoce que el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado esta pequeña presentación y pues nada, muchas gracias.